Hola, buenos días compañeros. El día de hoy hablaremos sobre la hipofunción de la glándula paratiroides, lo que vendría siendo el hipoparatiroidismo. Mi nombre es Mónica Ingrid Santoyo Alejandre y comenzamos. El contenido de esta sesión será una breve introducción a lo que es el hipoparatiroidismo, la fisiopatología de la hipocalcemia, las causas, clasificación, manifestaciones clínicas que, como ya veremos, tendríamos síntomas agudos y síntomas crónicos. Diagnóstico, presentaré algunos algoritmos que nos puedan ayudar para nuestra labor clínica y el tratamiento de la hipocalcemia aguda y crónica. A manera de introducción, me gustaría mencionar que la glándula paratiroides, como ya sabemos, viene de la tercera y cuarta bolsa faríngea. De la tercera viene junto con el timo las glándulas paratiroides inferiores y de la cuarta vienen las glándulas paratiroides superiores. Estas glándulas son pequeñas, están aplanadas y son ovaladas. Se caracterizan porque se localizan en la parte posterior de la tiroides, en sus lóbulos laterales, y están encapsuladas con una pequeña capa de tejido conjuntivo que esta la separa de la tiroides. Un poco de su irrigación tenemos que está dada por la arteria tiroidea inferior y por ramas de la arteria tiroidea superior. En cuanto a lo venoso, tenemos las venas paratiroideas que van a drenar en el plexo venoso tiroideo y un poco de los vasos linfáticos. Estos van a drenar en los nódulos linfáticos cervicales profundos y en los nódulos linfáticos paratraqueales. Estas glándulas son cuatro, dos superiores y dos inferiores, como ya lo había mencionado. Miden 5 milímetros de largo por 4 milímetros de ancho y 2 milímetros de grosor, con un peso aproximado de 25 a 50 miligramos. Y un poquito de histología. Lo más importante que debemos recordar es que está compuesta por dos tipos de células, las células principales y las células oxifílicas. Las células principales perdón, son las encargadas de producir la paratormona. ¿Cómo lo vamos a definir? El hipoparatiroidismo se considera como una deficiencia endocrina poco frecuente, donde se va a presentar hipocalcemia e hiperfosfatemia debido a una concentración inadecuada de la paratormona en la sangre. En un consenso europeo del 2014 se mencionó que esta es una enfermedad huérfana, así lo comunicaron. Un poco de su epidemiología. Tenemos que 58.763 pacientes con hipoparatiroidismo crónico, una prevalencia de 37 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales 8 fueron de etiología no quirúrgica y los restantes 29 fueron de tipo postquirúrgico. Estos datos son en Estados Unidos y también se realizó un estudio en Dinamarca donde nos menciona que la prevalencia era de 22 casos por cada 100.000 habitantes de etiología postquirúrgica y 2.3 casos por 100.000 habitantes de etiología no quirúrgica, como dato curioso. Ahora sí, iniciamos un poquito con la fisiopatología. Tenemos el calcio. El calcio va a estar en esta disposición, como lo vamos a encontrar. Un 50% vamos a tener el calcio iónico, lo que equivaldría a 1.25 milimol por decilitro. En complejos, el 10% y unido a proteínas en un 40%. Para ver la biosíntesis de la paratormona, a ver, me voy a mover tantito. Ahora sí ya. Tenemos que esta es, bueno, el gen que codifica para la paratormona se localiza en el cromosoma 11, en su brazo corto, en la región 1, la banda 5 y la subbanda 3. Con esto dicho, tenemos primero la preproparatormona. Esta se encontraría en los ribosomas para obtener nuestro siguiente participante, que sería la proparatormona, ya en retículo endoplásmico. Cuando salga del retículo endoplásmico, ya hacia Golgi, ya vamos a tener nuestra paratormona. Entonces, en Golgi, esta paratormona será almacenada en los gránulos secretores para que cuando tenga el estímulo sea liberada al torrente sanguíneo y pueda ejercer sus funciones. Como recordaremos, esta es una hormona de tipo polipéptica, por lo que no requiere, por así, de una proteína para que pueda salir y estar en el torrente y ejercer su función en sus órganos llenos. Todo este procedimiento dura aproximadamente unos 24 a 26 minutos y la vida media, esto es muy importante, de la paratormona es de 2 a 4 minutos aproximadamente. Entonces, como veremos, es poquito el tiempo en el que está activa esta. Listo, veamos qué sucede cuando hay un aumento en la concentración plasmática de calcio.
tenemos a alguien muy importante que sería el receptor sensible a calcio, el cual va a ser activado con la unión del calcio, flechita verde activa. Con esta activación lo que hará es que inhiba a la paratormona. ¿Por qué la va a inhibir? Como tenemos la concentración de calcio elevada, las funciones que ejerce la paratormona son en pro para elevar los niveles de calcio y por obvias razones no queremos aumentarlos más. Lo que buscamos es disminuirlos y si esta la tenemos activa, pues vamos a tener más calcio y eso no se quiere. Por lo que se inhibiría en este caso la resorción ósea. En el riñón no habrá producción de calcitriol y con esto buscamos no aumentar el calcio, sino disminuirlo. Por el lado contrario, ¿qué sucedería cuando tenemos una disminución de la concentración plasmática de calcio? Aquí va a disminuir la interacción con el receptor sensible a calcio, lo que nos va a llevar a la activación de la paratormona. Recordemos que esta se encuentra en las células principales de la paratiroides y vamos a tener tres funciones principales: su acción en hueso, la acción en el riñón y la acción en el intestino. Iniciamos con su reacción en el hueso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Lo que hará la paratormona es aumentar la resorción ósea, activará a los osteoclastos y con esto tendremos un aumento, se dará la liberación de calcio y de fosfato, lo que nos ayudaría a elevar las concentraciones de calcio plasmático. A nivel renal, ¿qué pasará? Habrá un aumento de la reabsorción de calcio y una disminución de la reabsorción de fosfato. ¿Por qué se da la disminución de la reabsorción de fosfato? Tenemos a otro participante, que aquí no lo pongo, pero que está presente, que es el factor de crecimiento fibroblástico 23. Este se va a encargar de aumentar la excreción de fosfato y de inhibir o disminuir la reabsorción del fosfato. Este FGF23 va a ser estimulado por la paratiroides, por la paratormona, paratiroides, sí. Y de ahí que tenemos una disminución de la reabsorción del fosfato. A nivel de intestino, ¿qué va a suceder? La paratormona va a activar la 1,25-dihidroxivitamina D para aumentar la absorción del calcio. Como efectos globales, lo que se espera es aumentar las concentraciones de calcio sérico. Esto quiere decir que esté arriba de los 8,5 miligramos sobre decilitro. Y el fosfato lo va a disminuir. Esta imagen es más que nada para explicar cómo se da la reabsorción de calcio a nivel renal. Esta la realicé en BioRender para poder explicarlo. Entonces tenemos que como por acción de la paratormona en nuestro túbulo proximal vamos a tener una reabsorción en un 60 a 70% del calcio. Y en el asa de Henle igual se da la reabsorción, pero sobre todo va a ser en la rama ascendente gruesa, la cual reabsorberá en un 15 al 20%. En estos dos procesos será de vía paracelular la reabsorción del calcio. En el túbulo contorneado distal igual tendremos una reabsorción, pero será menor, ya de un 10 al 15%. Y en el túbulo colector esta reabsorción será menor a 1%. Ahora, esta imagen nos va a ayudar para definir qué pasaría en el hipoparatiroidismo. Tenemos ya sea la etiología desde que sea disfunción de la glándula, una aplasia, una hipoplasia, que haya mutaciones en la paratormona, que haya mutaciones en el receptor sensible a calcio. Entonces, si no tenemos la adecuada función de la paratormona y los niveles de calcio están disminuidos, pues no tendremos mecanismos para elevarlos. Y ahí es donde viene el problema con las manifestaciones de la hipocalcemia. Entonces no podemos restablecer los niveles, seguimos con el problema y no se ha podido resolver. Ahora, las causas del hipoparatiroidismo. Iniciaremos con los trastornos genéticos. Para los trastornos genéticos hablaremos de un desarrollo anormal de la glándula paratiroides, la síntesis anormal de la paratormona y las mutaciones en el receptor sensible a calcio, como ya se los había mencionado. En cuanto a lo postquirúrgico, que serían las adquiridas, estas va a ser tras una tiroidectomía, una paratiroidectomía, y aquí vamos a diferenciarlo con lo que sería el síndrome del hueso hambriento. Ya veremos qué utilizaremos para diferenciarlas. Y una cirugía radical del cuello por alguna neoplasia, ya sea en cabeza o en cuello.
La parte autoinmune, vamos a tener la participación del GenAire, muy importante por cierto, perdón, y anticuerpos contra el receptor sensible a calcio y contra otras entidades. Tendremos infiltración de la glándula, la destrucción de la glándula por radiación inducida y también se ha visto hipoparatiroidismo en pacientes que tienen VIH. Bueno, iniciamos describiendo un poquito más las causas de un hipoparatiroidismo. Veremos primero las que son de tipo adquiridas, en este caso sería un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Como ya lo habíamos mencionado, puede ser por una tiroidectomía, paratiroidectomía o por una cirugía radical del cuello, ya sea por una neoplasia aquí en cabeza o en el cuello. Vamos a tener tres tipos de manifestaciones del hipoparatiroidismo. Sería un hipoparatiroidismo transitorio cuando es menor a 6 meses. Puede curarse en días, semanas, incluso meses, pero menor a 6 meses. Este se presenta en un 20% de los pacientes que fueron sometidos a una cirugía por un carcinoma tiroideo. Y el mecanismo por el que se da este hipoparatiroidismo es principalmente por resección de la glándula, que sin querer se hayan llevado una o dos glándulas de la paratiroides, o por la isquemia, que se haya alterado la administración del flujo sanguíneo hacia las glándulas y que nos lleve a un hipoparatiroidismo transitorio. Ahora, puede presentarse intermitente. Este intermitente es en un... este se debe más que nada a una disminución de la reserva paratiroidea. Incluso podríamos tener un hipoparatiroidismo permanente. Este se va a observar cuando bueno, se observa en un 0.8 a 2% de los pacientes tras una tiroidectomía y se observa principalmente porque el bocio, una de dos, era muy extenso o por alteración en los límites anatómicos de la glándula. Por esto puede dar el hipoparatiroidismo permanente. Ahora, como les había mencionado, tenemos el síndrome del hueso hambriento. ¿Esto qué quiere decir? En este momento, posterior a la cirugía, se puede encontrar que el hueso demande una cantidad de calcio exagerada y de fosfato y la glándula no sea capaz de satisfacer esta necesidad. Como característica o qué nos puede indicar si el paciente tras una tiroidectomía o paratiroidectomía presente síndrome del hueso hambriento es que en el periodo preoperatorio al hacer los análisis obtendremos una fosfatasa alcalina sérica elevada. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo podemos diferenciarlo de un hipoparatiroidismo quirúrgico, posquirúrgico, perdón? La principal diferencia es que sí, vamos a tener la hipocalcemia, pero también la PTH va a estar normal o elevada. Esta no va a estar alterada. Con estos datos sabremos que es un síndrome del hueso hambriento y que el fosfato estará disminuido, no elevado también. Entramos ahora a la parte autoinmunitaria. Veremos primero la parte del GenAire. Esta es una alteración mendeliana, monogénica. Y, sí, monogénica. Y lo que veremos, la participación del GenAire en la tolerancia central. Participa para los linfocitos T, su regulación. ¿Qué va a pasar? Esto se expresa en las células MTEC, células epiteliales químicas, y va a ser expresado para presentar antígenos propios. Si los linfocitos que están en desarrollo reaccionan a esto, normalmente reaccionan a esta presentación de antígenos, van a ser destruidos. No queremos un linfocito que sea autorreactivo, o sea, eso no es lo que se busca. Pero cuando tenemos esta mutación, en el GenAire, pues no se va a llevar a cabo correctamente esta función. Entonces podemos tener linfocitos autorreactivos. ¿Y qué va a pasar? Tendremos un síndrome poliglandular autoinmune, también conocido como SPA, cuyas manifestaciones clínicas principalmente serían la candidiasis, un hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison, como datos importantes. Por otra parte, hablaremos sobre los anticuerpos. Podemos tener anticuerpos antiparatiroideos circulantes. Podemos tener anticuerpos contra el receptor sensible de calcio.
y anticuerpos contra NALP5, que esta es una molécula de emisión de señales intracelulares para la paratiroides. Entonces, ¿qué va a pasar con estas alteraciones? Estos anticuerpos lo pueden activar al receptor en este caso, como estamos viendo, lo pueden activar funcionalmente y, como ya habíamos visto, va a suprimir la secreción de la paratormona. Si se unía, recordemos que lo inhibía la secreción de la paratormona. Y esto también se puede observar en la enfermedad de Addison y la tiroiditis de Hashimoto, este complejo. Ahora sí, veremos el hipoparatiroidismo genético. Iniciaremos con las enfermedades, bueno, lo relacionado con una herencia autosómica recesiva. Primero veremos que las mutaciones en el gen de la paratormona son de este tipo de herencia autosómico recesivo. Podemos presentar una deleción de la secuencia 5' del gen para el factor de la transcripción célula glial faltante 2. Esto puede llevar a un desarrollo anormal de las glándulas paratiroides. Y por último, un hipoparatiroidismo recesivo ligado al X, que se encuentra en este cromosoma, en su brazo largo, en la región 2 y en la banda 6. La herencia autosómica dominante. En esta vamos a encontrar principalmente mutación en el gen receptor sensible a calcio, el cual esta mutación, el cromosoma que se vería afectado es el 3, la región 1 y la banda 3. Aquí, ¿qué podemos observar? Una supresión de la secreción de la paratormona. ¿Esto qué consecuencia nos podría llevar? Como tenemos una mutación en el receptor, ya lo habíamos visto, entonces esta no será activada de tal manera que no ejercerá sus funciones para regular los niveles de calcio. ¿Qué va a pasar? Pues no tendremos la resorción ósea, no habrá reabsorción de calcio en los túbulos, bueno, en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en su rama ascendente y gruesa, en el túbulo distal. No tendremos estos factores, no estará la absorción de calcio por la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces no se podrá controlar de forma adecuada los niveles de calcio en este caso. Y una hipercalciuria. ¿Por qué? Porque este receptor igual se encuentra en los riñones y lo que hará es que no se reabsorba el calcio y favorezca la excreción del mismo, lo que nos llevaría a la hipercalciuria. Otra cosa es que podemos tener una mutación en la secuencia del péptido señal de la la paratormona. Y ya. Ahora, otras causas sería el síndrome de DiGeorge. Este se da por una microdeleción en el cromosoma 22 en su brazo largo, la región 1, banda 1 y subbanda 2. Como características clínicas es que habrá una aplasia o hipoplasia de la tiroides y también puede estar aplasia hipoplasia de la glándula paratiroides. Recordemos su origen embrionario. Y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a presentar un hipoparatiroidismo neonatal. Se van a presentar facies dismórficas características como sería las facies alargadas, el puente nasal ancho, la fisura palpebral estrecha, los párpados que sean gruesos, una implantación baja de los pabellones auriculares, la punta nasal área bulbosa, hipoplasia de las alas nasales, em, puede presentar retrognatia, micrognatia y pues las alteraciones palatinas, ¿no? Como podemos observar en nuestra imagen. Acompañado de defectos cardíacos, cardiopatías congénitas, como puede ser una tetralogía de Fallot o un arco aórtico tipo B. Y también está la deficiencia inmunitaria. Ahora veremos el síndrome HDR, que se debe a hipoparatiroidismo, sordera neurosensorial y displasia renal. Este se caracteriza por tener una mutación en GATA3 en el cromosoma 10, su brazo corto, región 1, banda 4. Y este es de tipo autosómica dominante. Y el síndrome de Sanghan-Sakati y Kenny-Caffey. En este se va a presentar un hipoparatiroidismo congénito, retraso mental, dismorfismos faciales y fallo severo en el crecimiento. Otra causa de hipoparatiroidismo puede ser una hipomagnesemia. Cuando tengamos un magnesio sérico menor a 0.8 mil equivalentes por litro,
o 0.4 milimol sobre litro. Esto va a ocasionar una resistencia de la paratormona o su deficiencia. Entonces con esto la tenemos inhibida, no hay control del calcio y asimismo se va a ver una disminución en las acciones en riñón y hueso de esta paratormona. Esta hipomagnesemia puede ser debida a trastornos gastrointestinales, trastornos renales y por el alcoholismo. Otra entidad que veremos rápidamente es la enfermedad de Wilson por depósitos de cobre, que este puede llevarnos a un hipoparatiroidismo. Y así a grandes rasgos podemos hablar de la enfermedad de Wilson, que se caracteriza por tener afectación neurológica psiquiátrica, como cambios en el comportamiento, temblor en reposo, disfagia. Se puede presentar en caso de afecciones cardíacas como las arritmias, artritis, raquitismo en cuanto a la parte ósea y la renal disfunción tubular proximal. Ahora, veremos algo que se conoce como pseudo-hipoparatiroidismo. Estas van a ser formas idiopáticas y hereditarias de la resistencia a la paratormona, como vemos en este pequeño esquema que les dibujé. Y el diagnóstico de este será una determinación del AMP cíclico en orina después de una infusión de la paratormona. Vamos a tener dos tipos principales, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se divide en tres, el tipo 1A, tipo 1B y tipo 1C. A manera general, un pseudo hipoparatiroidismo de tipo 1 se va a presentar una respuesta anómala fosfatúrica y de la AMP cíclico a la paratormona. Y en el tipo 2 se va a presentar una respuesta normal del MP cíclico a la paratormona, porque el defecto, como ya lo veremos, no está en hormona, pero va a presentar una respuesta fosfatúrica normal. Bueno, seguimos. Para hablar del pseudohipoparatiroidismo, mencionaré un poquito a Albright, quien describió este en 1942. Primero revisaremos el pseudohipoparatiroidismo de tipo 1A. Este tiene una herencia autosómica dominante. Presentará una haploinsuficiencia del gen que codifica para el GNAS. Para adentrarnos un poquito en esto, haré un resumen, breve resumen. Tenemos que las hormonas peptídicas generalmente van a actuar en un receptor acoplado a proteínas G. En este caso, la paratormona, el receptor que tiene está acoplado a proteínas GS, estimulante. ¿Qué va a pasar? Al haber un defecto en la subunidad alfa, esta normalmente se encargaba de activar la denilatociclasa para que se continuara con la respuesta, la señalización intracelular. Aquí, como va a estar mutado, habrá una haploinsuficiencia, no se va a poder llevar esta acción, o sea, no va a activar a la denilatociclasa, por lo tanto, no se llevará a cabo la respuesta de la paratormona como debería ser. ¿Qué encontraremos? Se encontrará osteodistrofia hereditaria de Albright, que se caracteriza por talla baja, cara redonda, obesidad y retraso intelectual. También se puede encontrar braquidactilia. En el caso del pseudo-hipoparatiroidismo, la mutación igual será para el gen GNAS, pero se encontrará en el alelo paterno. Es por eso que se le agrega el pseudo-pseudo. Porque para tener, por así decirlo, el pseudo-hipoparatiroidismo como tal, esta mutación debe estar en el alelo materno. Como en este caso observamos, está en el alelo paterno. Aquí se observa que tiene osteodistrofia hereditaria de Albright, pero no los datos bioquímicos. Ya en una tablita más adelante voy a describir estos datos, como sería la respuesta ante la PTH, cómo se va a ver el MP cíclico, el fosfato, ya lo veremos. En el caso de un pseudohipoparatiroidismo de tipo 1B, este igual será una herencia autosómica dominante, pero encontraremos cambios del patrón de metilación del locus GNAS, pérdida de la metilación del exón AB materno, igual materno, recordemos. ¿Qué encontraremos? Una resistencia a la paratormona. No se presentarán los casos, la osteodistrofia hereditaria de Albright, y habrá una resistencia plurihormonal. Me voy a regresar tantito. Olvidé mencionarles que en la tipo 1A igual puede presentarse resistencia a otras hormonas que utilicen receptores acoplados a proteína GS alfa.
como sería la TRH, las gonadotropinas y la GHRH. Listo. Y por último revisaremos la última entidad de tipo 1, que es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1C. Este se ha mencionado que podría ser como una variante del tipo 1A, porque presenta las mismas manifestaciones clínicas. Es igualito. Lo que cambia es que aquí sí se mantiene la actividad eritrocitaria de GS-alfa y en el tipo 1A no. También va a tener las mutaciones inactivantes en el alelo materno del gen GNAS. O sea, lo único que cambia es, como ya lo había dicho, la actividad eritrocitaria. Ahora sí, podemos revisar las características del pseudohipoparatiroidismo. ¿Qué vamos a encontrar? En el tipo 1A, como criterio de hipocalcemia, sí estará presente. En el pseudo no estará presente y en el tipo 1B sí estará presente. Como respuesta a la paratormona, 1A no va a estar, 1B no estará y en el pseudo sí estará. Hoja, osteodistrofia. Sí estará presente en 1A, sí estará presente en pseudo y no estará presente en el 1B. Mutación de la región codificadora del GNAS. Sí estará presente en el 1A, en el pseudo y no estará presente en el 1B. La mutación o de lesión de la región reguladora del GNAS no estará en el 1A, no estará en el pseudo y sí estará en el 1B. Y la falta de capacidad de respuesta de órgano blanco generalizada sí estará en el 1A, pero no en el pseudo ni en el 1B. Por último, revisaremos el pseudohipoparatiroidismo tipo 2. Este, como les mencioné en un principio, no se relaciona con mutaciones en el gen GNAS. Esta más que nada está relacionada a una deficiencia severa de la vitamina D. Esto nos va a llevar a una hipocalcemia, hiperfosfatemia. Puede haber una resistencia a la paratormona y no se presentará la osteodistrofia hereditaria de Albright. Como característica que la diferencia del tipo 1 es que sí habrá una respuesta a la administración de la paratormona en el AMP cíclico. Y aquí podemos observar la tabla que les mencioné en un principio. Cómo estará la respuesta al AMP cíclico tras la administración de la paratormona, cómo será la respuesta del fosfato urinario a la paratormona y la resistencia, si hay resistencia hormonal, si presentan osteodistrofia. Con la 1A vemos que la respuesta del AMP cíclico urinario es baja, la respuesta del fosfato urinario a la paratormona será baja y otra resistencia hormonal sí estará presente. Sí también tendremos la osteodistrofia, como resumen. Pseudo-hipoparatiroidismo, la respuesta del AMP cíclico será normal, la de fosfato normal, no habrá otra resistencia hormonal y sí presentará osteodistrofia. En el pseudohipoparatiroidismo tipo 1B, la respuesta MP cíclica igual estará baja, la respuesta de fosfato urinario, la PTH, igual estará baja, serán infrecuentes otras resistencias hormonales y no habrá osteodistrofia. En el tipo 1C, la respuesta de MP cíclico será baja, la de fosfato urinario, la PTH, será baja, sí está relacionada con resistencia hormonal, alguna otra, y sí va a presentar hoja. En el pseudohipoparatiroidismo de tipo 2, la respuesta de cíclico, como ya lo mencioné, será normal. La respuesta de fosfato urinario a la PTH estará alterada. En este caso estará baja y porque hay una mutación. Otra resistencia hormonal no se encuentra y hoja es infrecuente, como lo había mencionado. Bueno, iniciamos con las manifestaciones clínicas. Primero revisaremos los síntomas agudos y los cuales son transitorios y autolimitados. ¿Qué vamos a observar? Primero veremos manifestaciones neuromusculares. Lo más importante, la tetanía. Bueno, esta es un estado de contracción muscular tónica espontánea y se puede presentar de forma leve, lo que sería la parestesia en los dedos de las manos y alrededor de la boca, y como calambres musculares. Ya grave encontraremos el espasmo carpopedal, lo que sería la mano en comadrón, el laringoespasmo y las convulsiones focales o generalizadas. Encontraremos dos signos característicos, que es el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. En el signo de Chebostek veremos un espasmo facial,
Como lo haremos, vamos a percutir el nervio facial y se verá este espasmo ipsilateral a donde percutimos. En el signo de Tussaud lo que haremos es un espasmo del carpo cuando se insufla el mango del esfigmomanómetro 20 milímetros de mercurio por arriba de lo que sería la presión arterial sistólica de 3 a 5 minutos, y es cuando ya se observaría este espasmo. Ahora, como síntomas agudos vamos a encontrar que son poco específicos, bueno, otros poco específicos, que serían la fatiga, la hiperirritabilidad, la ansiedad, depresión, y otro muy característico es el QT prolongado, en el caso de la hipocalcemia. Y en el caso de la hipercalcemia encontraremos un QT corto. También podemos encontrar las arritmias. Ya como manifestaciones clínicas crónicas, lo primero que encontraremos serán las calcificaciones de los ganglios basales. Estos se presentan en un 70% de las personas, y también puede presentar calcificaciones en la corteza cerebral, en el cerebelo, en los riñones, en los vasos sanguíneos y en las articulaciones. Esto también se ve asociado con padecimientos motores. Por ejemplo, podría ser la distonía, hemivalismo, corea, y también se ve asociada con que se desarrolle Parkinson y demencia. Se puede presentar también retraso mental. Las cataratas son de tipo subcapsular, y también se puede presentar una queratoconjuntivitis. Tenemos las anomalías dentales, manifestaciones ectodérmicas y anomalías esqueléticas. Veremos ahora las anomalías del esqueleto, que encontramos un aumento de la densidad mineral ósea. Esta es adquirida por obvias razones, osteoesclerosis, que es un engrosamiento cortical, y anomalías craneofaciales. En cuanto a las anormalidades dentales, lo que encontraremos será una hipoplasia dental, las caries, un esmalte defectuoso y falla de la erupción dental. Manifestaciones ectodérmicas en la piel. ¿Cómo vamos a encontrar la piel de los pacientes? Pues estará seca, gruesa y edematizada. El cabello seco, quebradizo, escaso, y pueden presentar alopecia. Las uñas serán quebradizas y tendrán unos surcos transversales característicos. Como datos de laboratorio, lo que encontraremos será la hipocalcemia, disminución en los niveles de la paratormona, encontraremos hiperfosfatemia, la 25-hidroxivitamina D será normal, y puede haber una disminución de la 1,25-dihidroxivitamina D. Para el diagnóstico, aquí me gustaría recordar la importancia que tiene la corrección del calcio para situarnos cómo está la situación de nuestro paciente. ¿Cómo lograremos esta corrección del calcio? Con unos datos. Tomaremos nuestro calcio medido y le vamos a sumar 0,8 por 4 menos la albúmina que se ha medido, y ya con esto tendríamos nuestro calcio corregido. Para hacer el diagnóstico necesitamos una hipocalcemia confirmada en 2 ocasiones. La paratormona baja o indetectable, esto quiere decir que sea menor a los 20 picogramos sobre mililitro. Y las manifestaciones clínicas, como ya lo habíamos visto, en este caso las agudas. Y los hallazgos en el electrocardiograma. Entonces, en este pequeño algoritmo tenemos a un paciente con hipocalcemia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a confirmar con el calcio corregido iónico. Si no está confirmado, fin del estudio. Si está confirmado, hay que hacer una exploración clínica y complementaria. Esto que sería una biometría hemática, una gasometría arterial venosa, urea, creatinina, el electrocardiograma y radiografía de tórax. Y ya nos vamos a saltar directamente al tratamiento en este algoritmo. No lo vamos a mencionar tanto, pero se va a tratar si es agudo o si es crónico. Y dependiendo de esto, pues ya será el manejo que se le va a dar. Ahora, tenemos esta hipocalcemia. Tenemos un control, proteinemia, albulinemia. En caso de que se dé la perturbación del metabolismo proteico, se debe medir directamente el calcio ionizado. Hay que revisar el aclaramiento plasmático de creatinina y la determinación de la fosfatemia y de la paratormona.
podemos tener una hipocalcemia e hipofosforemia. Acuérdense, hipofosforemia no es hipoparatiroidismo, sino esto ya nos indicaría una paratormona normal o alta carencia de vitamina D. Y tenemos una hipocalcemia con hiperfosfatemia. Aquí, hiperfosfatemia. Esto ya nos está hablando de hipoparatiroidismo. Pero hay que ver cómo está la paratormona. Vamos a buscar si hay déficit de magnesio, porque recordemos que esta igual podía ser causante de la hipocalcemia. Y al medir la paratormona, si la encontramos baja, ya la hicimos, encontramos hipoparatiroidismo, pero si la encontramos alta con estas características, es un pseudo hipoparatiroidismo. Un último algoritmo de la hipocalcemia, donde encontraremos igual confirmar las dos medidas de calcio ionizado. Se hace la corrección y ¿qué nos va a indicar? Hay que buscar el magnesio. Si está bajo, hay que buscar las etiologías de hipomagnesemia. Si está normal, con este dato podemos valorar un posible hipoparatiroidismo. La PTH, paratormona intacta, ¿cómo la vamos a encontrar? Elevada, hay que buscar si es por un hiperparatiroidismo secundario. Si está baja, que es la que nos interesa, ya nos diría un posible hipoparatiroidismo. También podemos revisar el estado de la vitamina D con la determinación de la 25-hidroxivitamina D. Si esta está confirmada la deficiencia de vitamina D, hay que buscar la etiología, si puede ser por pérdidas digestivas, ingesta escasa ingestión en la dieta. Pero si está confirmada que está bien, que está en los niveles normales, pues ya igual podría ser valorado para un posible hipoparatiroidismo. Y con esto, con estos datos también hay que indagar, hay que hacer una correcta anamnesis, investigar sobre antecedentes quirúrgicos, sobre todo tiroidectomía, paratiroidectomía o en el cuello, la exploración física, si el paciente no sabe de lo que estamos hablando, podemos encontrar cicatrices en el cuello, presencia de candidiasis, signos de titanía, cataratas, la talla baja, retraso mental, cualquier cosa que nos pueda ayudar para el diagnóstico. Y más pruebas de laboratorio y cribado genético para detectar las mutaciones que puedan causar este hipoparatiroidismo, si no fue de etiología quirúrgica. Para el tratamiento, en el tratamiento como objetivo vamos a buscar aliviar los síntomas, elevar y mantener la concentración sérica de calcio. Lo que no se quiere es que con el tratamiento estemos en un umbral normal alto, o sea, que no esté ni por debajo de los 8.5 miligramos sobre decilitro, ni por arriba de los 10.2. ¿Por qué? Porque si está en el límite normal alto, lo que nos puede llevar esto es una hipercalciuria. Y con esto puede causar daño en el riñón, que se puede presentar, se puede tener una nefrolitiasis, una nefrocalcinosis o una insuficiencia renal crónica y no se va a poder controlar con la paratormona. Y también, aquí como decía, prevenir el desarrollo iatrogénico de urolitiasis. Bueno, para el tratamiento de una hipocalcemia aguda, esto se considera como una emergencia, por lo tanto hay que actuar rápido, una vez diagnosticada. Se va a administrar calcio vía intravenosa y lo que se puede administrar es cloruro de calcio en una concentración de 272 miligramos de calcio elemental sobre 10 mililitros, gluconato de calcio, 90 miligramos de calcio elemental sobre 10 mililitros, gluceptato de calcio, 90 miligramos de calcio elemental en 10 mililitros. ¿Qué vamos a hacer? El tratamiento inicial en el adulto es administrar una ampolla de gluconato de calcio al 10%, con la concentración que ya mencioné. En 50 mililitros, este gluconato de calcio al 10% va a estar en 10 mililitros, si ya lo había mencionado. En 50 mililitros de dextrosa al 5%, esto en un periodo de 10 a 20 minutos. Y hay que estar en constante observación al paciente por si es requerido alguna acción rápida y tener preparada la vía respiratoria por cualquier caso. Después de esto, cabe mencionar
que la administración de calcio será únicamente en las venas de gran calibre o en su defecto en el catéter venoso central, porque el calcio puede afectar a las venas. Y otro dato, una vez administrado esto, se prepara la dosis oral de calcio y de vitamina D. Como prevención, aquí la prevención más que nada estará dirigida para aquellos pacientes que se van a someter a una cirugía de tiroidectomía, paratiroidectomía o una cirugía radical de cuello. ¿Qué se espera hacer? Administrar calcio y calcitriol en el periodo postquirúrgico inmediato para pues disminuir esta posible hipocalcemia. Quizá no podemos evitar que suceda, pero al menos no será tan grave. El tratamiento de una hipocalcemia crónica. Recordemos que esta hipocalcemia crónica más que nada está dada por radiación, por infiltrados o por la acción de los anticuerpos. ¿Qué vamos a buscar? Se busca conservar al paciente libre de síntomas y mantener un calcio sérico entre 8.5 y 9 miligramos sobre decilitro. Porque, como ya les había mencionado, puede presentar una hipercalciuria, lo que llevaría a una nefrocalcinosis, una nefrolitiasis o una insuficiencia renal. ¿Por qué? Por la pérdida de la acción de la paratormona como un hipocalciúrico. Como tratamiento inicial de la hipocalcemia crónica, este ya va a ser vía oral y va a ser calcio oral a dosis de 1.5 a 3 gramos. Y con esto vamos a disminuir la cantidad de vitamina D que va a ser administrada. En este caso se recomienda la administración de calcitriol, una preparación de acción breve de vitamina D, porque es el metabolito más activo de esta vitamina, no requiere su activación renal y tiene una vida media de 4 a 6 horas. También se podría dar ergocalciferol, pero esta es una preparación de acción prolongada y puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que sí es un poco más barato, pero con el tiempo puede llevar a una acumulación de esto. Entonces esto llevaría a una intoxicación por vitamina D. Aquí tenemos el tratamiento oral en pacientes con hipoglicemia crónica en el hipoparatiroidismo, dosis en adultos y las dosis en niños. Para calcio, dosis adultos de 1 a 2 gramos de calcio elemental diario, ya sea en el total de la dieta con el suplemento. Y para niños será de 25 a 50 miligramos por kilogramo del calcio elemental en la dieta. Esto ya incluye lo que va a ir en su dieta con el suplemento. La vitamina D, como yo les había dicho, el calcitriol, va a ser inicial una dosis de 0.25 a 0.5 microgramos diarios y la dosis de mantenimiento va a ser de 0.5 a 2 microgramos diarios. En los niños, aquí vamos a tener que puede ser de 0.04 a 0.08 microgramos por kilogramo diario. Y en niños mayores de 1 año, la dosis inicial va a ser de 0.25 microgramos una vez al día y la dosis de mantenimiento en niños de 1 a 5 años de 0.25 a 0.75 microgramos diarios y en niños mayores de 6 años de 0.5 a 2 microgramos diarios. En esta otra tabla puse el compuesto que puede ser administrado, las formulaciones disponibles, los preparados parenterales y los preparados orales. ¿Cómo está? Entonces, lo que nos importa en este caso es el gluconato de calcio. Aquí lo encontramos, 10% de solución y las concentraciones, el glucetato de calcio y el cloruro de calcio. Ahora, debemos tener un monitoreo del paciente y evaluar si hay efectos adversos. Tenemos que evaluar la concentración de calcio sérico y de fosfato sérico.
Este será en un inicio semanal y ya después se puede optar cada 3 meses o cada 6 meses, dependiendo de la evolución del paciente. Y otra vez, efectos adversos, hipercalciuria, que nos puede llevar a una nefrolitiasis, nefrocalcinosis. Y como este efecto adverso, el tratamiento será disminuir la dosis de calcio y de calcitriol para evitarlo. Estas son las fuentes de consulta para la presentación y si, bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, con gusto podría ayudarlos. Gracias y que tengan un muy bonito día.